Hola a todas y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de esta segunda parte de esta iniciativa que ahora denominamos Educar con Sentido. Estamos junto a mis amigos, mi amigo y mi amiga Raquel Niño, profesora de la Universidad de Barcelona, y Ezequiel Pacerón, director institucional de la ONG Faro Digital. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Estamos de nuevo aquí Muy para bien, empezar otro diálogo. muy Hoy tenemos un contento. diálogo muy significativo, yo diría extraordinario, con tres grandes amigos y amigas con los que estamos conectados siempre. Es decir, nos interesa su opinión y nos interesa también lo que están investigando, pero también lo que han vivido durante estos últimos 6 meses que han marcado un poco la historia de nuestra generación, estos 6 meses que han cambiado un poco el destino de los modelos de desarrollo económico, social, educativo, y bueno, queremos conocer y aprender de vosotros, no solo cómo vosotros lo habéis vivido, sino también cómo se ha vivido esto en el contexto en que os situáis y con el que estáis conectados, ¿no? Que son vuestros países o vuestros países de residencia. Sin más, yo voy a presentar a Diego Apolo, de Ecuador. Él es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Ecuador. Tú, bueno, hemos trabajado muchas cosas juntos, así que, ¿qué más puedo decir? Diego es una persona muy activa en general en su país en temas de políticas públicas, en temas de política educativa, en contextos sobre todo de inclusión digital, que es con el punto que conecto también con Janet Trejo desde México, que también tuvo una estancia aquí con nosotros importante acá en Barcelona, en el grupo, acá en la Autónoma de Barcelona, en Gabinete de Comunicación, recuerdo, y con la que hemos trabajado también temas de política educativa, justamente, ¿no? Nos conocimos más intensamente en una iniciativa de la ex política pública Aprende México, y también con nuestra amiga Rosa García Echeviat, que también hizo acá su doctorado en la Universidad Santiago de Compostela, y que, bueno, ella es cubana, está muy conectado con su realidad cultural en general, actualizar. Yo he visto que tus últimos papers han situado un poco describiendo cómo ha estado Cuba en el sistema, bueno, social, en el bienestar social, y siempre es muy interesante escucharte. Ella está, eso sí, ahora en México, no sé si está en el Colegio de México o ahora está en la UNAM, En la por ahí, UNAM. ¿no? En la UNAM, eso. Y, en fin, ¿qué puedo decir? Un lujo poder conversar con vosotros tres, así que muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación al equipo que ha organizado estas maravillosas charlas, de verdad. Sí, totalmente un abrazo a lo lejos y la importancia de la inteligencia colectiva dando frutos en diálogos para des y reaprender, Pablo. Y Gracias bueno, a yo ti. les agradezco muchísimo, te agradezco Pablo, Raquel, bueno, y Ezequiel, pues, mucho gusto. A Rosa yo la conozco, yo creo que Qué la bien. conozco, porque, Puede cuando ser. entré dije, Mido 1,85, entonces aquí no se ve, pero es el mejor dato. sí, por ahí nos hemos cruzado, nada más que bueno, a lo mejor no hemos tenido una presentación muy formal, pero por ahí nos hemos cruzado. Nos vemos, Y qué bueno, maravilla, qué bien. Espero se puedan mucho, juntar después. mucho gusto a todos y me encanta la iniciativa, me encanta poder conversar de diferentes contextos, porque creo que si algo nos hace falta es hacer este diálogo entre lo que estamos viviendo a nivel individual, a nivel comunidad y luego ya más a nivel global, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante. Gracias por la iniciativa y bueno, encantada de estar con ustedes. Pero Bueno, justo tú ahí me das como el diálogo para hacerte la primera. ¿Querías decir algo, Ezequiel? sí, Perdón. eso, que me parece que Janet nos dio el puente perfecto para Perfecto, arrancar perfecto. preguntándole un poco cómo está viendo ella la situación. Eso. Después seguimos con Diego y con Rosa, pero un poco la pregunta inicial siempre trata de que nos cuenten un poco cómo se vieron afectados en sus oficios, digamos, en su labor diaria, en su cotidianidad, y por otro lado, alguna reflexión sobre cómo piensan el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Que también describía Pablo antes. Así que, Janet, si querés arrancar contándonos cómo estás vos ahí en México, ¿verdad? Sí, en México. Bueno, a nivel personal, digamos que ustedes seguramente comparten pues esta dinámica de la academia que uno puede trabajar perfectamente desde su casa y no siente gran diferencia, ¿no? Entonces, los primeros meses, nosotros aquí en México nos encerramos, digamos,
la última semana de marzo, justo 2 días antes de mi cumpleaños o un día antes de mi cumpleaños. Entonces fue ahí el contexto un poco raro. Y pues normal, digamos, porque yo estaba haciendo el trabajo que pues hago todo el tiempo, entonces estaba en mi casa leyendo, escribiendo, digamos, la diferencia era que ahora daba mis clases en línea, ¿no? Adaptándome un poco a esto, por lo tanto, a nivel personal, sentí muy poco el cambio, digamos, ¿no? Si acaso me pasó factura la encerrada, que yo le digo cuarentena, fue ya hacia la última semana de julio, ya teníamos abril, mayo, junio y luego julio, ya ahí ya me pasó factura porque ahora sí ya estaba cansada, salía solamente un día a la semana a hacer las compras y ahí ya, ahora sí sentí que estaba cansada, no cansada físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Además, claro, me empecé a intoxicar de información porque leía todo, veía las noticias todo el día, entonces, porque pensaba que de alguna manera eso me iba a mantener, pues eso, o sea, alerta, informada, ¿no? Entonces, bueno, a nivel personal eso fue un poco, digamos, no sentir tanto que el cambio por los gajes de nuestro oficio y porque pues, más o menos esa es nuestra dinámica, ¿no? Cuando sentí la crisis fue justamente porque ya no es lo mismo decidir por tu cuenta que no vas a salir o porque tienes mucho trabajo, a que obligatoriamente no puedas salir, ¿no? O sea, en México no hubo toque de queda o ese tipo de medidas que en algunos otros países sí hubieron. Sin embargo, bueno, tú consciente del asunto no salías, ¿no? Bueno, gran parte de las personas que podían no salir, no salían. Y eso me lleva justamente al contexto mexicano. O sea, como ustedes saben, en México la dinámica social y económica pues está muy afectada, digamos, por la economía informal o lo que se llama economía informal. Entonces, eso hizo que, bueno, una buena parte de la población pues no pudiera estar en cuarentena, encerrarse y tal, sino que tenían que salir a, pues, ver qué podían comer, ¿no? Qué podían conseguir para sobrevivir en estos días. Entonces, digamos, veías estas grandes desigualdades que ya las conocemos de siempre, pero que ahora las veías pues en tu puerta, porque los músicos, por ejemplo, que aquí hay muchos músicos ambulantes, que los ves en restaurantes o en ciertas zonas en donde hay tránsito, pues ahora tenían que ir a las calles y a las casas de las personas, ¿no? Y como ese es un ejemplo de muchos otros sectores de la población que tuvieron que salir necesariamente, pues, toda la cuarentena a conseguir un modo de subsistencia porque la situación es bastante grave y no tienen la fortuna como otros lo tenemos de pasar la cuarentena en casa y cansarte porque estás en casa, ¿no? Claro. Y lo más grave que te puede pasar es decir, estoy cansado, estoy fatigado, emocionalmente me siento un poco mal, pero bueno, tienes los medios para no preocuparte más allá de estoy cansado o estoy fatigado o tengo una crisis, ¿no? Que eso no le resta importancia, quiero decir, pero sí es muy distinto como se vive en otros sectores de la población, que eso yo creo que es una de las cosas que más personalmente me afectaba, ¿no? O sea, ver cómo sí la desigualdad social la veías, es que todos los días la vemos, pero ahí ya era como, francamente, es que no puedo hacer nada, ¿no? Pues, Más bueno, exacerbada, ¿no? sí, mucho. Mira, vamos a llegar a ese punto en las próximas preguntas, conectando eso sí contigo, ya que tú, Rosa, también estás con México, pero también tienes la visión de Cuba. No sé cómo lo viviste tú y cómo lo ha vivido Cuba. Estás muda. Bueno, casualmente, justo cuando empieza la cuarentena en México, yo me movilizo así, en 2 días me monto en un avión y me voy para Cuba antes que empezara la cuarentena en Cuba, porque la cuarentena en Cuba implicaba que si llegabas al país
destinaban a una cuarentena hospitalaria, 15 días, ¿no? Entonces, bueno, pues justo yo llegué un día antes de que iniciara la cuarentena hospitalaria. En la universidad nos dijeron todo a distancia, ahora les vamos a ir contando cómo va a ser esto, ¿no? Entonces dije, bueno, perfecto, en Cuba no hay tanto internet, pero alguna manera encontraré de comunicarme con mis estudiantes y bueno, sí, emprendí ese viaje intrépido de 3 horas, llegué a La Habana y en La Habana pues también iba a empezar una cuarentena muy estricta. Se suspenden las clases a finales de marzo, todos los estudiantes van a sus casas, a todos los niveles, y por los déficits de conectividad que hay todavía, pues la fórmula que se encuentra es las teleclases, ¿no? Dar clases por televisión, se hace una programación, clases para niveles no universitarios, ¿no? Los estudiantes universitarios están más atrasados. Pero bueno, yo llego y realmente mi trabajo era dar clases para mis estudiantes en México, ¿no? Entonces ahí empieza mis acrobacias para encontrar cómo, porque primera constatación, no funcionaba en ninguna de las plataformas de videoconferencia. No funciona Zoom, no funciona Meet, no funciona nada, están bloqueadas. Entonces, digo, bueno, pues videoconferencia no puede ser, ¿verdad? Y ahí lo que se me ocurre es grabar las clases con el teléfono, audio solamente, hacer un grupo de WhatsApp. Nosotros además en la facultad, no sé, Janet, si andas por la facultad, el semestre pasado tuvimos un paro feminista súper fuerte, que nos tuvo 2 meses antes sin clases, ¿no? Entonces, era una situación además políticamente muy delicada, decir, bueno, ¿vamos a dar clase o no vamos a dar clase? ¿Cómo se siente? Porque parte de los estudiantes, bueno, consideraban que el paro, las clases era romper el paro, otros consideraban que había que sacar el semestre, entonces ahí como muy delicada la negociación, pero la verdad, es una consulta así muy diplomática, bueno, díganme cómo ven las cosas, tómense su tiempo, miren, podemos iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje sin que necesariamente lo credencialicen, pero vamos ocupando el tiempo mientras tanto, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que se arma el grupo de WhatsApp, empiezo yo con mis clases grabadas y resulta, ¿verdad? Yo tenía siempre un sentido de culpa, así como si hubiera tenido una videoconferencia me hubiera podido comunicar mejor con mis estudiantes, ¿no? Pero a ellos les resultó muy bien porque todos los otros profes dieron videoconferencia, entonces estaban horas delante de la pantalla, ¿no? Entonces se les hizo fantástico, porque entonces ellos oían la grabación cuando encontraban 5 minutos, estaban descansados, ¿no? Trataba de calzarlos con otro tipo de materiales, esquemas, lectura, todo inventando. Y bueno, pues fue, la verdad, muy feliz, salvo, bueno, alguna grabación que se me colaba algún camionero, que en Cuba son muy melódicos, ¿no? Entonces pasaba por la casa, hacían su melodía, y yo decía, voy por el minuto 40 de la clase, no lo puedo grabar de nuevo, ¿no? Y ahí tienen mis estudiantes pasándome tips de, profesora, hay una aplicación buenísima que ha sacado tal marca de audífonos para evitar el ruido, porque de vez en cuando era así mucha música, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi experiencia, cómo me tocó. Yo, la verdad, agradecí mucho, por ejemplo, estar en una casa con jardín, ¿verdad? Para por lo menos salir, ver el verde, darle 3 vueltas, eso me ayudaba. Y estar en una casa que está cerca del mar también fue una gran privilegio, sobre todo en esos meses tan calurosos que casi que en mi casa le da el sol todo el día. Entonces, el alivio era ir a las 6 de la tarde, agarrar un poco de brisa, mirar el horizonte, eso era ya muy bueno. La verdad entiendo a Janet, perdón, ahora porque pues estoy más encerradita aquí, ¿no? Y mi consuelo entonces es ver una parcelita de tierra de 2 metros cuadrados con arco verde que tenga a la entrada de la casa, pero bueno, también me escapo de vez en cuando, con mi super nasobuco, en mis gafas y voy tratando de ir a lugares abiertos, pero bueno, más o menos así fue. Ya después hablaremos más de los detalles de la educación propiamente. Diego, te digo muy activo a ti, ¿eh? Sí, pues ahí toca seguir leyendo y haciendo las cosas, ya te cuento.
Bueno, acá yo quiero apuntar a dos autores que pienso que dialogan con lo que hemos vivido la mayoría. El primero es Marc Gauger, Los no lugares. Cómo todo llegó a permear las cosas, llegaste a estar y no estar. Y el otro, justamente, estoy leyendo el libro de Boaventura Sousa dos Santos de la cruel pedagogía del virus, donde nos demuestra cómo cada uno de los espacios se van permeando y esta nueva normalidad que se ha hecho como una noción en diferentes diálogos está afectando y está invisibilizando todavía muchas cosas. Acá en Ecuador, el 17 de marzo del 2020, se cierra ya, se indica ya el toque de queda. Entonces, eso implicó muchas cosas. La esquizofrenia, mucha gente abarrotando los supermercados, me imagino que pasó también en sus países, comprando papel higiénico como locos. Eso fue uno de los detonantes de esta pandemia. A partir de eso, también hay otra de las cosas que son claves y que me pude dar cuenta. Lo que muchas veces se quería esconder desde una política pública, tanto de nivel de acceso, de alfabetización y de otras cosas, ya eclosionó esas pequeñas cosas que los políticos o las políticas públicas quieren esconder bajo la alfombra, indicando que no, que sí hay una alta alfabetización, que hay un alto índice de niños que van a la escuela. Pero qué tipo de calidad o calidez estábamos dando en la escuela también nos afectó. Y sobre todo también me pude dar cuenta desde mi propia práctica la carencia de competencias digitales, competencias mediáticas o llamémoslo habilidades para el uso de plataformas con fines educativos. Luego que se decreta el 17 de marzo, sale la noción sale el Ministerio de Educación a decir, usen Zoom, usen Moodle. A la primera semana, cada alumno había tenido 45 tareas. El día viernes, imagínense, los padres todos se fueron a quejar a medios de comunicación, al mismo ministerio y todo, porque lo único que hicieron es usen las plataformas digitales. Ahora tenemos que usar. Y les dijeron, háganlo, pero no con un fin educativo, un fin pedagógico, y es más, en Ecuador hubieron algunas fallas dentro del currículum que quitaron las competencias de computación, ofimática, que daban en el colegio, simplemente las quitaron, esa asignatura. También otro de los puntos que nosotros podemos ver es que a mí me dolió mucho y me cuesta ver todavía esa desigualdad que menciona Boaventura Sousa dos Santos, también esa desigualdad, esa manera en que tú como profe tienes el internet, tienes las cosas, pero también la Universidad Nacional de Educación tiene y recepta estudiantes de los primeros quintiles, estudiantes que no tienes una universidad pública centrada solo en temas educativos a nivel nacional. Entonces ahí pudiste ver cómo muchas realidades sociales se ven enfrentadas a lo que entendíamos por educación. Porque también al momento de entender la educación, lo que hacían a las personas es entrar al cuadradito, escuela, universidad, dejar como un lado todo, dedíquese a aprender y salga, allá lo que le pase afuera. Entonces hoy es cuando tú puedes ver, por ejemplo, acá en Ecuador se hicieron estudios que solo 4 de cada 10 niños, UNICEF lo menciona, tienen acceso a computadora e internet. Inclusive, otro de los datos interesantes es que la violencia familiar, que también sería interesante toparla porque es transversal a lo educativo, se acrecentó en época de pandemia. Dentro de eso, tengo la suerte ya de trabajar 8 años en temas de tecnología y educación, dando clases también en línea. Entonces, no fue tan difícil para mí. Lo que sí puedo decirles es que ningún doctorado, maestría, ni licenciatura nos preparó para esto. Nadie estábamos preparados. Muchas veces la educación fue vista, chicos, como coleccionar cartones. Cartón para esto, cartón para esto, cartón para esto. El rato que nos tocó bajar a la cancha, hubieron muchas cosas también que acabaron afectando. Así rápidamente una anécdota. Yo comparto lo poco que sé con colegios, con otras universidades que me invitan a dialogar. Y una semana antes de la pandemia, di la charla en un colegio de la importancia de vincular la tecnología y la educación. Y le veía a un señor que estaba así con cara de mal genio, ¿no? Entonces el señor se levantó y dijo, yo no quiero saber nada de tecnología y educación, simplemente porque ya me jubilo en diciembre. Se cogió, se levantó y le dije, gracias, no se preocupe. Y seguimos la charla. A la semana, este señor me llamó llorando, le había pedido el teléfono al rector, indicando que ya por poco estaba de divorciarse, sus alumnos ya no entienden, él no sabe cómo hacer las cosas, casi rompe la computadora 3 veces.
Entonces, la idea de ahí fue también ver que tanto jóvenes como adultos, que muchas veces se tiende a generalizar, no estábamos preparados. Entonces, la idea es un des- y reaprendizaje, como te había mencionado Ezequiel, Raquel y Pablo. Las competencias mediáticas también debemos aprender, como lo dice la Rosa, de nuestros estudiantes. A mí ellos me han enseñado un montón. Cómo manejar los podcasts, cómo hacer estoy reforzando el aprendizaje basado en memes, que es espectacular y una excelente idea, pero otra de las cosas que no se han preocupado y es interesante hablar, chicos, es de la cuestión familiar del docente. La cuestión familiar del docente es clave para analizar estos contextos de pandemia. Vamos a ir para allá, Diego, para tener un Chévere. poco. Yo ahora antes que Raquel hable, bueno, gracias por la introducción. Pensamos que esta fue la primera pregunta y tenemos 8. Estoy asustadísimo porque tenemos una cantidad de preguntas que hacerle, de aprender de vosotros, así que vamos a tratar de no extender esto más allá de 8 horas, por favor, ¿vale? Para que tengan un día productivo. Nada, no, tratamos de ir avanzando para poder hacer más preguntas, así que le toca, o sea, dejo a Raquel que hacer unas preguntas. Bueno, yo como dice Pablo, habéis sacado tantos temas que me cuesta ver hacia dónde tirar porque ya iremos saliendo por ahí, ¿no? Pero sí me gustaría igual preguntarles, porque ya lo habéis anunciado un poco, cómo habéis visto la respuesta que se ha dado por parte de la administración, por parte de los 3 gobiernos, pero también por parte de la ciudadanía, ¿no? Igual para ver un poco las dos caras, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta ante toda la situación que habéis descrito, ¿no? Desde la desigualdad que ya estaba presente, pero tal vez se ha acrecentado, como decía Janet, desde el cierre de las escuelas y las instituciones educativas y el hecho de que tantas familias se hayan quedado en casa o se hayan visto obligadas a salir a trabajar, la falta de recursos y también de una formación específica, ¿no? ¿Cómo ven la respuesta que se han dado desde los 3 gobiernos y desde la ciudadanía en los 3 países? También va a dar para sí. ¿Cómo lo ven? Y no sé si Janet quieres empezar y seguimos un poco el mismo ritmo. Vale. Trataré de ser breve en aras de que nos alcance el tiempo. Bueno, ante una situación tan compleja y como se presentan las crisis, pues las respuestas, digamos, pues siempre son provisionales y siempre son, digamos, no las ideales, ¿no? Pero son eso, son respuestas ante las crisis que se nos presentan. Y ahí es cuando nosotros podemos observar de qué están hechos los gobiernos, de qué están hechas las políticas públicas y desde luego, qué respuesta tiene la ciudadanía ante estas crisis. Entonces podemos, digamos, una de las cosas que me ha pasado con esta pandemia es que también me puse a pensar qué haría yo, ¿no? Un poco con esta empatía para no despotricar contra el gobierno y decir, es que todos son unos ineptos y no saben hacerlo, porque a ver, si yo tuviera un puesto de decisión, ¿cuál sería mi propuesta? En ese sentido, me parece importante ahora ser un poco más propositivos que tirarles a todo, ¿no? Y en todo caso decir, esto está mal, pero podríamos hacer tal otra cosa. E insisto, en aras de que sea propositivo y que funcione, que seamos más efectivos o eficientes y que tengamos un acompañamiento mucho más cercano y que este proceso educativo tenga en cuenta no solamente la adquisición de conocimientos y entonces ponte a ver el currículum y dale las clases como las tenías planeadas presencialmente, pero ahora dáselas frente a una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, en mi país el gobierno, bueno, ha hecho algunas iniciativas. A mí me parece que tiene un lado muy interesante el hecho de ocupar, como ya lo decía Rosa, la televisión en educación básica, que esto quiere decir primaria a los 6 años, después lo que nosotros llamamos secundaria, que son 3 años, y después la media superior, que son otros 3 años, se han utilizado la televisión, se han armado canales digitales, además de las vías de internet, pero la televisión, por la gran cobertura que tiene en México, pues eso ha sido la respuesta del gobierno. Es muy amplio podérselos explicar, pero así para resumirlo, les puedo decir que las clases se dan en una hora más o menos por grado, se van escalonando
diferentes canales están abiertos para que se puedan impartir las clases. La Secretaría de Educación Pública ha montado todo un programa, digamos, utilizándolo el currículum o los currículums que ya está para cada nivel educativo, y los van adaptando a un poco al lenguaje audiovisual televisivo. Y bueno, aquí me parece súper importante decir que, aunque hay mucho que criticarle a la estrategia, me parece que es una estrategia que trata de, por lo menos, involucrar a todos. Y aunque se carga mucho en la parte de currículum, también tiene elementos que a mí me parecen fundamentales, que tienen que ver, por ejemplo, con decirles algo sobre la empatía en este tiempo, sobre mencionar la importancia que tiene algunas situaciones de tipo más social, ¿no? De tipo más de relaciones sociales entre los miembros de una familia. Que no es suficiente lo que han hecho, pero que por lo menos ya lo metieron, lo que al principio no pasó, o lo que el año pasado, el año escolar pasado no estaba presente en esta estrategia. Y ya a nivel más de la ciudadanía, me parece que en general la respuesta ha sido buena. Los padres de familia, ya lo mencionaba también un poco Diego, que es así como preocupante, de incertidumbre, se quejan del montón de tareas que han tenido los profes, bueno, que los profes han dejado. Creo que eso ha pasado en muchos lugares y es comprensible porque se enfrentaron a algo que no conocían, y luego le sumamos otros elementos, como que hay hijos que tienen más años de escolaridad que los padres. Entonces ya ayudarles a las tareas ya era muy complicado. Pero en general, yo tengo la perspectiva de que se comprometieron los padres de familia, de que los chiquitos también estaban intentando llevar una vida normal, ¿no? Intentando tener sus clases. Yo me procuré hacer como estos sondeos a nivel más cercano, pero también hice una encuesta con un compañero a nivel más general, una encuesta donde nos respondieron más o menos 450 personas, y veíamos que, bueno, la gente estaba tratando digamos, que los espacios en donde se podía en los espacios donde se podía seguir o continuar las actividades medianamente en orden, ¿no? Pero con esta sensación de que es provisional y de que necesitamos que se acabe pronto. Entonces, bueno, para cerrar, diría, la estrategia del gobierno mexicano no ha sido la mejor, pero es la que hay. Es decir, la posible, la que podía surtir efecto dado la gran cantidad de población escolar que tiene México y las condiciones de infraestructura que tiene México. Tiene mucho que mejorar, pero bueno, ante una crisis, los pasos que se han dado me parece que pueden ayudar en algo. Y la respuesta de la ciudadanía en general ha sido de impulso, de participación, de buscar las maneras de continuar, aunque sabemos que estamos en una situación que no es normal, pero vamos adaptándonos. Y yo creo que una de las características del ser humano en general es que busca la adaptación. Y con eso cerraría. Rosa. No se te escucha, Rosa. Tienes el micro desconectado. Todavía estoy entrenándome con esto. Va mejor el WhatsApp, parece. Mucho mejor. Pero bueno, nos pusiste la precisa aquí por Zoom, entonces por Zoom. Yo coincido mucho con Janet en que es prácticamente imposible pensar en una solución satisfactoria plenamente a nivel de política pública, porque ha sido una emergencia de magnitudes incalculadas sobre la que ha habido que improvisar en muchos aspectos.
¿no? Pero lo que sí marca una diferencia es la intencionalidad de la política pública, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Queremos garantizarle un derecho a la población, queremos que haya los mejores aprendizajes posibles en medio de, queremos preservar la vida, todas esas son intenciones que son las mejores que se pueden hacer presentes en este contexto, ¿verdad? Porque también se pueden hacer presentes prioridades de política pública como no podemos gastar más, ¿verdad? Como que alcance el que pueda y el que no, bueno, pues a ver cómo se las arregla, ¿no? Entonces, en Cuba también, pues lo primero en marzo fue cuarentena estricta, todos a las casas. Hay experiencias previas de teleclases, había un sistema de teleclase montado para preparar a los estudiantes de bachillerato para las pruebas de ingreso en la universidad, entonces ese sistema como que se amplió, se habilitó un canal televisivo extra para dar las clases, se hizo la programación para toda la enseñanza no universitaria de las clases, ¿no? Profesores. Además se colgaron los materiales en un portal de internet para quien pudiera conectarse a internet, descargar a las clases de internet, descargar a los libros de internet, ¿no? Y pues así estuvimos como hasta el 1 de septiembre de este año, que pues también la realidad de Cuba, al ser una isla, menos población, es más fácil controlar y muy importante también las características del sistema de salud público cubano, un sistema masivo, un sistema con una orientación fuerte a la prevención, que es el regente indiscutible de lo que está pasando en la vida del país hoy, ¿no? Si salud pública dice la cuarentena hay que extenderla 20 días más, ahí todo el mundo acata y el Ministerio de Trabajo, Transporte, todo el mundo se ajusta, ¿no? Y también, por supuesto, educación. Entonces, en la situación, digamos, de la pandemia se fue controlando en algunos territorios, salvo las provincias occidentales y algunos municipios, o sea, con la capital, que siempre es más complejo, y algunos municipios. Y entonces, pues en virtud de que se había controlado en una parte importante del territorio nacional, el 1 de septiembre se determina que pues todos estos territorios que estaban más controlados iban a regresar a las escuelas, incluido el sistema universitario, y para el resto, ¿verdad?, se iba a mantener este sistema de la formación a través de teleclases. Ese sistema a quienes más ha golpeado es justamente a la enseñanza universitaria, que no se ha podido subir al carro porque es imposible, ¿verdad?, dar todas las carreras por teleclases y están ahí como más abandonados, ¿no? Pero, bueno, entonces ahora administrativamente es una espiral muy loca lo que es nuestra vuelta a clases, porque hay ciertos territorios donde sí están en las escuelas, sí están yendo, los niños y niñas de primaria van todos los días, niveles ya secundarios y preuniversitarios van determinados días a la semana, ¿no? Con medidas de seguridad sanitaria muy estrictas, muy numerosas, ¿no?, que recargan mucho a los maestros. Habría que ver cómo funciona eso en la práctica, ¿verdad?, porque pues, el maestro tiene que supervisar que se higienicen las manos, que tengan el nasobuco, que estén la sana distancia, cuando salgan a receso salgan, ¿no?, etcétera, 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 un largo etcétera. Y entonces, pues, pero en general, y vamos a la parte de la ciudadanía ahora, los que han podido regresar a clase están contentos, están aliviados, dicen, por fin no vamos a perder, ¿no? Había mucho temor, sobre todo los padres de niños que están en primero y segundo grado, en los primeros grados de primaria, estaban más por la labor de no, suspendan el curso y que los niños lo vuelvan a pasar, porque con las teleclases no han aprendido igual. Estos son conocimientos básicos, entonces, por favor, eran muy de esa opinión, ¿no? A ellos les costaba, no tanto a veces por la diferencia de escolaridad con los hijos, sino porque pues tenían o que trabajar en casa o que ir a trabajar. Otro problema que consume mucho tiempo en Cuba, conseguir los productos de subsistencia básica, que son con filas enormes, ¿no? Entonces, para muchos padres no era posible
estar con los hijos y calzarlos en ese tema del aprendizaje en casa, ¿no? Entonces, sobre todo en primaria había mucha esa opinión, ahora están contentos de haber regresado, a pesar de que el planteamiento es, la medida es, bueno, regresamos y hasta octubre lo que vamos a hacer es concluir el curso pasado. Entonces ahí también hay una compresión del currículum, hay nuevas formas de evaluación, están siendo un poquito dolor de cabeza para los estudiantes, para los maestros, obviamente. Y pues los que no han podido regresar a clase están en la incertidumbre total, ¿no? En primaria siguen con las teleclases y los universitarios todavía como en la vitrina mirando a ver qué van a hacer con ellos, ¿no? Y a todas estas, ¿verdad? Los que regresan a clases tienen siempre el peligro de que si se desata un evento de transmisión de contagio en su municipio, ahí mismo se quedaron las clases, ¿no? Porque el cierre es inmediato, ¿no? Entonces hay que volver a reprogramar. Entonces por eso digo que es una espiral un poco descabellada, porque hay suspensiones y reprogramaciones continuamente, ¿no? Una cosa pequeña, Rosa y Janet, ¿ustedes las clases las comenzaron ahora también en septiembre o vienen desde marzo con las clases? Bueno, es que Disculpa, Diego, ahora te dejo responder, pero le quería un poco para organizar. En marzo siguieron las clases, pero por televisión. Se terminaron, digamos, el ciclo escolar y va a empezar, bueno, empezó en agosto, pero fueron 2 o 3 semanas para hacer como un repaso del ciclo escolar, que es lo que siempre pasa a nivel básico. Y ahora, digamos, el ciclo escolar ya empezó, pero los nuevos conocimientos del siguiente ciclo escolar empieza exactamente el 21 de septiembre. Entonces ellos ya están en clases, en televisión, desde hace 3 semanas más o menos, pero digamos, estaban repasando. Ah, vale. Rosa, ¿y allá en Cuba? ¿Parecido? Es parecido. Todo esto de las teleclases se implementó en marzo, entonces es un concepto así como de autopreparación y después cuando se pueda regresar a clase presencialmente se evalúa, ¿no? se refuerza lo que se aprendió por esa vía y se evalúa, y para la altura de noviembre empezarían, digamos, el nuevo semestre como tal, ¿no? Sí. Diego. Súper interesante conocer las otras realidades. Yo me voy a enfocar en 3 puntos. El primero es que, si bien es cierto, no estábamos preparados, esto responde a una carencia de política pública articulada durante muchos años. Y eso acabó afectando, querramos o no, a todo el desarrollo, tanto cognitivo como procedimental de maestros y estudiantes. Segundo, con todo lo de la pandemia, quiero decirles que la crisis económica social que ya venía viviendo Ecuador a partir de unos 2, 3 años fue súper fuerte. Les cuento que a los maestros recién acabaron de igualarse un poco, pero deben todavía 2 meses de sueldo. Eso es gravísimo, porque en esta época, un maestro que tiene que pagar el internet, que tiene que pagar la luz, que tiene que tener las cosas sin tener 2 meses de sueldo es bastante fuerte. Hubo un recorte de $98 millones justamente antes de que pase la pandemia al presupuesto de universidades. También eso es muy grave también dentro de las cosas, y ya fue aprobado el presupuesto justo la semana anterior. Eso te permite ver cómo, aparte de todo el proceso, en otros países están invirtiendo en cosas de educación, pero lamentablemente las políticas en Ecuador, puedo mencionarlo, faltan todavía de trabajar y de igual manera de entender que en este tiempo es cuando la educación más tiene que generar procesos de acompañamiento desde la política pública. Justamente mañana va a haber una movilización nacional. Imagínate, tal como está pasando en otros países de Latinoamérica, la crisis está fuerte en Ecuador, y dentro de eso también lo educativo. Muchos padres, el nivel de acceso y penetración en Ecuador no pasaba el 29%. Hay típicas historias, ¿no?, que también deben salir en sus países, del niño subiéndose al cerro, del árbol para tratar de coger wifi, la maestra en su triciclo con el pizarrón, y son grandes historias de éxito. Inclusive existe una manipulación mediática, dentro de mi punto de vista también importante, donde se ve estos como grandes héroes de logros, invisibilizando toda la precarización que hay atrás de
de esas noticias, ¿no? Esa agenda setting de es el héroe que está así, todos lo vemos, pero así como el compañero, hay muchas personas que están atrás dentro de la misma jugada. Entonces, mira, sacaron un reportaje que decía, conmovedora historia, un profesor que va al cyber para dar clases a sus estudiantes. O sea, ¿qué tiene de conmovedor? Es lo que estábamos hablando ya con nuestros amigos, o sea, con colegas. Eso demuestra la precarización, la carencia de una política pública, el gastar dentro. Entonces vos le veías al profe con su ternito y dando la clase en el cyber. Entonces eso demuestra, como habíamos hablado en un inicio, esas desigualdades. Otro de los puntos importantes también es que lamentablemente la política pública en cuanto a, también se desarrollaron, ya venían con una franja horaria que se llama Educa TV en Ecuador, que era 1 hora por ley, 1 hora pasar por todos los canales. Que decirte que yo estudio redes sociales, o sea, cuando me dicen por qué estás en Facebook, digo, es mi línea de investigación. Entonces, lo que veo es que cuando están transmitiendo esos mismos programas que dicen las chicas por Facebook, no tienen más de 10 personas viéndolo. Imagínate, todo un aparataje generado a través de programas, de radio, de televisión y de otras cosas, no tiene más de 100 personas observándolo en redes sociales. Eso dice mucho. La otra, todavía falta esa articulación de que los profes vinculen esos aprendizajes de la teleeducación desde la TV hacia otros espacios. Otro de los puntos importantes también que tenemos que entender es que no hubo una política acertada de socialización y de apertura de las bandas de Internet y mayor cobertura. Eso, por ejemplo, Uruguay es lo que estaba haciendo, estaba negociando con las operadoras para que abran los espacios y tengan acceso en zonas rurales, que tengan acceso en otros espacios. Eso se debía haber jugado desde la primera vez, desde el primer espacio, abrir el espectro a las políticas públicas para hacerlo. Inclusive por la situación tan grave, como te digo, padres sin trabajo, 2 o 3 niños solamente con un celular, padres, pasa también lo que mencionaba Rosa, padres que todavía no tienen la escolaridad totalmente, zonas rurales en Ecuador que todavía no llega a Internet. Una de las políticas que está lanzando ahora el ministerio es abrir las instituciones educativas en zonas rurales a ver cómo nos va. Fueron sancionados la semana anterior varias instituciones educativas porque se dieron cuenta que para el inicio del año escolar no podían hacerlo por telemática. Eran zonas rurales donde no hay. Entonces convocaron a los padres de familia, a los niños manteniendo sus distancias y todo, y fueron sancionados. Porque es difícil entender, tenemos una visión de la educación en pandemia súper urbanista, como súper, ¿cómo te digo? Súper estructurada desde el acceso a dispositivos y conexiones desde el cotidiano, desde lo que mencionaba el Ezequiel, la cotidianidad de uno, sin entender que afuera de esos espacios hay cosas muy graves. Lo vemos desde grandes urbes. Yo estoy en Quito, que es la capital. Me imagino que Janet y Rosa también estaban como en capital, en algún lugar. Pero eso afuera, en la zona rural, es un mundo totalmente diferente. Quiero decirte que hay datos, chicos, que muestran que más de 100,000 estudiantes no van a entrar a las aulas en este periodo. Hay una migración grandota de estudiantes de universidades públicas, de universidades privadas a públicas, y no hay cama para tanta gente, como dicen. Va a haber un colapso del sistema educativo porque muchos padres se quedaron sin trabajo que tenían a sus hijos en instituciones privadas, no de mucho costo, pero ya no hay ni para eso. Entonces van a migrar al sistema educativo y es una de las cosas que tenemos que, como lo dice este hashtag, esta línea de educar con sentido, pero educar con sentido también es ser analíticos a partir de las cosas que estamos viendo dentro de nuestro país. Dentro de esto se hizo un plan COVID, les cambian el juego a los profesores a cada rato, la inexperiencia también nos juega, que primero tenían que tomar pruebas y solamente cosas así, y les mandaron, y los profes estallados, los estudiantes igual, llenos de tareas. Luego que no, ahora se sacó la normativa que van a tener que trabajar por proyectos, pero los profes no están acostumbrados a trabajar en proyectos. Entonces es como, haz con proyecto y ahora evalúas proyectos, esta es una rúbrica y ojalá te vaya bien. Entonces son cosas importantes que demuestran, al igual como lo decía Janet, hay que ser propositivos y todas las cosas, pero en cuanto a malas decisiones no fundamentadas,
demuestra que todavía en Latinoamérica, o por lo menos en Ecuador, tenemos mucho camino, no solo sobre inclusión digital, sino como políticas públicas a largo plazo en educación. Una ¿Puedo cosa, hacer un ahora va a hablar comentario muy breve? Ezequiel. Ah, Perdón. dale, dale. Sí, Dale, pero dale. súper breve. Antes de, solo quería preguntarle a Diego, cuando dijiste que se encontraba esta situación y todavía se encuentra de colapso del sistema educativo, ¿hubo alguna iniciativa de las comunidades, de los barrios para poder seguir educando y formando a los niños, niñas? ¿Hubo alguna iniciativa de barrio de encontrarse de foro para discutir o no se hizo nada así? ¿Sabes que Diego, yo déjame, aquí déjame, pues, déjame perdón, complementarte la pregunta si respondes todo de una. Es que la pregunta era bien simple, tú dijiste algo para aclararlo, lo mío es 10 segundos, de que había una hora obligatoria al día de televisión pública para los niños y niñas, y cómo se medía esa obligatoriedad, porque, claro, eso sería interesante que lo pudieras puntualizar. chévere, vamos con el Pablo, verás. Primero, que pasan a través de los medios, no que los niños tienen que estar sentados viéndola. Entonces, no hay esa Ah, vale, articulación. vale, vale. Exacto, la política es que pasen por los medios privados y públicos el tema de Educa. Entonces, Vale. no es, pero deberían tratar de estar articulando con radio, con televisión, como lo dice Rosa. Ecuador es uno de los países que en educación a distancia sale la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, e IRFEYAL, el programa Fe y Alegría, alfabetizó a muchos lugares desde la historia de la educación. Con lo que tú decías en cuanto ¿a qué era, Raquel? ¿Me repites cuál era tu consulta? Sí, si hubo alguna iniciativa por parte de la ciudadanía, de los barrios, de las familias, por juntarse y tener algún espacio educativo que no fuera necesariamente digital, ¿no? Que es como la crítica que hacías. Claro, verás, uno de los puntos importantes que puedo decir luego de haber pasado en Latinoamérica en varios países algún tiempo, tanto por estudios como por trabajo, es que a mí me viene mucho en las zonas de Ecuador, por lo menos en lo urbano, que es desde mi forma de vista, la modernidad líquida. Como que vos entras a tu casa y no sabes ni siquiera quién es al lado. Entonces, por ejemplo, yo he visto en Argentina, en La Plata, en Cava, cómo la gente se junta o tienes la asociación de barrios todavía y las personas. Te digo que vivo en un condominio ahorita que es más o menos unos 15 bloques grandes, como de 5, de 6 departamentos cada uno, un montón, y hay un patio y todo. Y el patio está desolado. No conoces ni siquiera a la persona del frente, que es diferente a cuando yo vivía en Chile o vivía en Argentina, que sí hay ese tipo de unidades. Entonces, dentro de mi punto de vista y que lo que te digo que puedo mencionarte, Raquel, no conozco de una iniciativa social desde los propios barrios para articular esos procesos. Es más, desde la política pública cerraron el programa de infocentros. Imagínate que los infocentros eran claves en este momento para poder acompañar a zonas donde no llegaba el internet. Se cerró el programa de infocentros de algunos de estos lugares y está siendo complejo todavía. Pero lastimosamente el hipercapitalismo y la individualización, yo pienso que sí marcó algo muy, muy importante aquí de esas iniciativas de cooperación entre pares de la misma zona. No conozco, es más, ni siquiera dentro de los mismos colegios. Claro. Bien, bueno, gracias Diego, Janet, Rosa, súper clara la visión desde el punto de vista de las políticas públicas de sus respectivos países y a su vez un poco cerrando acá con lo que decía Diego de la participación ciudadana o la no participación ciudadana y la organización en clave barrial y comunitaria. Yo quería hacer ahora, más que preguntas, porque la verdad que vamos ya creo que una hora, quería como que conversemos, aunque sea un ratito, armar un bloque de lo que es educación específicamente y sociedad digital. Entonces quiero hacer dos preguntas, espero que sean lo más puntuales posibles. ¿Alguna reflexión sobre, a nivel macro, sobre el impacto de la pandemia en la educación desde el punto de vista de la dicotomía que siempre había entre tecnoutopistas y tecnofílicos, ¿no? Sobre el lugar que va a tener, que tiene la escuela hoy, si se revalorizó o no el lugar de la escuela y qué nos puede dar la tecnología y qué no nos puede dar la tecnología digital en clave educativa. Y lo segundo, súper breve también, ¿qué perspectivas críticas ustedes tienen respecto a, quizás algo lo habló Diego sobre la educación mediática, ¿no? ¿Creen que como sociedad estábamos preparados para un pasaje a un 100% de virtualidad desde el punto de vista
de saber con qué medios digitales estamos utilizando, si son espacios de cuidado de nuestra privacidad, de nuestros derechos, si en sus países se está hablando de estos temas, si se trabaja. Esas serían un poquito las dos preguntas. Cualquier cosa me dicen si no se entendió, pero si querés arrancar, Janet. Claro, voy a empezar de hecho por esta segunda pregunta porque me parece que es la más rápida de contestar. Me parece a todas luces evidente que no estábamos preparados. Incluso en los países en donde hay un amplio desarrollo, digamos, de la infraestructura y donde hay más avances en términos de la discusión, de la educación mediática, de la alfabetización digital y todos estos temas, incluso en esas zonas, incluso en esos países, en esas regiones del mundo, me parece que tampoco estaban preparados, ¿no? Y bueno, en países como México, ya lo mencionaba también Diego y Rosa, fue notorio y eso creo que podríamos ahondar más en ello, pero lo dejaré ahí, en que evidentemente no estábamos preparados, en que nos rebasó esta situación y que justo es por lo que en algún momento Diego mencionó, o sea, las políticas públicas que hemos tenido en cuanto a la infraestructura, en cuanto al acceso y uso de tecnologías a nivel, digamos, básico, pues no dieron los frutos que algunos optimistas pensaban que estaban dando, ¿no? Algunos otros académicos que hemos seguido el tema, pues sabíamos más o menos cómo estaba el panorama, así que no éramos tan optimistas al respecto. Y los políticos, en definitiva, tuvieron que aceptar que no había tal razones para ser optimistas. Y claro, ahí, y eso es lo más, una de las cosas más preocupantes que a mí me parece justamente es que los diferentes aspectos de la pandemia se han politizado tanto que el ciudadano queda casi en la indefensión. Y entonces una cosa que ha tenido que pasar, como en muchas otras crisis que nosotros en México tenemos los terremotos y este tipo de fenómenos naturales que nos han hecho resilientes, digamos, ante diferentes situaciones. Y esta me parece una situación crítica en la que los mexicanos hemos también tratado de ser autogestores de nuestra propia crisis, ¿no? Tanto a nivel macro como a nivel micro. Y esa es una de las cosas que a mí sí me gustaría rescatar, porque en definitiva los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, en lugar de construir ciertas respuestas que sean eficaces para las necesidades que tienen los ciudadanos de a pie, pues se pelean entre ellos como políticos y entonces las respuestas que pueden dar son pues nulas, vagas, ineficientes, sin mucho sentido de qué necesita el ciudadano. Sí, Entonces, Janet, ahí te quiero hacer un comentario sobre algo que vos también mencionaste en tu primera intervención respecto a la infoxicación, ¿no? La cantidad de información a la que estamos expuestos y cómo esa información en cierto punto, en algún sentido, nos termina como polarizando más. No sé qué tipo de perspectiva tenés respecto a esto, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. A ver, creo que a nivel general en el mundo se están polarizando estas visiones de o eres, no sé, progresista o eres conservador o eres de izquierda o eres de derecha. En mi país no es la excepción. Ahora que ganó un gobierno que para los de muy izquierda no es de izquierda y para los de derecha es comunista, entonces, pues obviamente la polarización es fatal, ¿no? Es una bomba. Entonces, estás en medio como ciudadano, estás en medio de esas dos visiones. Y entonces, como ciudadanos también agarran partido todos y es como pelear porque en algún sentido, por ejemplo, si yo soy académica de la UNAM, si yo digo, bueno, a ver, no me parece tan mala estrategia, tiene muchos errores, habría que modificar esto, habría que modificar aquello, pero entonces entonces estás con el gobierno.
¿cómo es posible que si este gobierno es tan malo, tan ineficiente, lleno de ocurrencias? Y entonces, como les decía al principio, yo me pongo a pensar, espérame, o sea, ¿qué haría yo si yo tuviera el poder de decisión? Es que es un problema grandote y creo que los medios de comunicación masivos pueden ser una vía para empezar a dialogar con los otros y no dejarnos ahí como, bueno, pues a ver, arréglense profesores como puedan, ¿no? O sea, este es un mecanismo que tiene sus deficiencias, pero también tiene sus potencialidades y que habría que construir y que habría que pensar que no se hizo en otros tiempos, pero que en estas circunstancias hay que hacerlo de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esas, porque si tú llegas a decir algo a favor, entonces ya eres absolutamente, digamos, pro gobierno. Y si tú dices alguna crítica, entonces, no, bueno, seguramente eres de derecha, no sabes de lo que estás hablando porque los de derecha son ignorantes y no tienen empatía por la ciudadanía. En fin, o sea, está la polarización que de verdad los ciudadanos en general estamos en una situación de autogestionar nuestros propios problemas, insisto, tanto a nivel muy personal como a nivel comunitario y luego a nivel ya más macroestructural, ¿no? Y en ese sentido me parece que no estábamos preparados, que nos agarró a todos, incluso a los países más desarrollados, a las sociedades con más infraestructura, en un momento en donde no teníamos del todo claro que una crisis podría ponernos a prueba de esta manera. La primera pregunta era, me parece, Ezequiel, si las escuelas, sí, dime. Sí, sí, se revalorizó el rol de la escuela presencial o bien que veníamos de mucha época de hablando de la educación virtual que podía llegar a reemplazar totalmente la educación presencial y a partir de esta experiencia de la pandemia, cuando salgamos de ella, ¿qué podemos sacar de aprendizajes de lo que vivimos hoy? Un poco tus percepciones respecto a eso. Sí, claro. A mí me parece que en términos general sí se revaloró la escuela, la institución escolar en muchos sectores de la población. Lo que me parece bien interesante es en qué sentido se le dio ese valor, ¿no? Porque no es lo mismo para los padres de familia que ahora se dieron cuenta que, bueno, pues llevar a cabo sus actividades cotidianas sin que el hijo o la hija, los hijos estén en una institución educativa un poco como tipo guardería, que se los entretengan, se los guarden, se los eduquen mientras ellos tienen que realizar sus actividades. Ahí algunos padres de familia decían, bueno, no puedo porque mis hijos. Otra cosa es la revaloración del trabajo del docente. O sea, enfrentarse a que, como sea, o sea, no es lo mismo que estés frente al grupo y tratar de dar la clase y sentir lo que los estudiantes están más o menos entendiendo, no entendiendo. Y luego por el lado de los padres también ver que la gran labor que significa educar, ¿no? Que no es, en México por mucho tiempo el papel o la figura del docente, sobre todo en educación básica, está devaluada, digamos, ¿no? Ha sido como no tomada en mucha consideración porque se les generaliza como personas flojas, que se esconde detrás de los sindicatos, que les solapan muchas malas prácticas, que no hay seriedad en su formación y en su trabajo como docentes. Y a lo mejor en ese sentido ahora los padres de familia están, digo a lo mejor porque justo es ahí donde yo digo que es interesante, es cómo se está revalorando la escuela, la institución escolar y el rol de cada uno de los actores dentro de la institución escolar o de la comunidad educativa. Y, por ejemplo, para las autoridades también tener, digamos, bajo presión la necesidad de tomar decisiones con respecto a qué es mejor. Alguien por ahí lo decía,
salvaguardar bonos políticos a pesar de que estamos en una contingencia que hay que decidir entre la salud y entre otro derecho fundamental que es la educación. ¿Cómo resuelves digamos, estos dos derechos cuando estás ante una situación en donde no tienes respuestas eficientes que dar? Y bueno, los profesores también ante una cierta imposibilidad porque no hay una formación, no tienen una formación, gran parte de los profesores no tienen una formación lo suficientemente robusta para intentar innovar, ¿no? A nivel de pedagógico, a nivel discursivo, para poder utilizar las herramientas que tienen a su alcance. Y claro, hay excepciones y como las anécdotas que nos contaba Diego, pues aquí en México también hay un montón de esas anécdotas en zonas rurales, en zonas urbanas, de todo tipo, ¿no? O sea, hay comunidades, por ejemplo, gente que pone su casa con Wi-Fi para que los niños vayan a su casa a tomar las clases. Y no sé, una señora que tiene una tortillería enfrente puso una camioneta en donde les presta computadoras a 6 chiquitos y así, ¿no? Entonces, bueno, creo que en términos generales, para cerrar ya con esta pregunta, creo que sí se ha revalorado la educación, la institución escolar a nivel presencial. Creo que soy de las personas que piensa que lo que falta hacer es encontrar el punto medio, el justo medio, en donde tengamos las herramientas tecnológicas como eso, como herramientas, como dispositivos que nos pueden ayudar a complementar algo que a mí me parece insustituible, que es esta relación entre docente y estudiantes presencialmente, porque una de las cosas en las que no se ha reparado mucho en las discusiones en torno a la educación tiene que ver con lo importante que es la escuela, la institución escolar, el aula, en términos de socialización, en términos de relaciones personales, en términos de formación de los sujetos, y no solamente para la reproducción de conocimientos, y no solamente para el cumplimiento de un currículum o de un programa X, sino para la conformación de ciudadanía, para la configuración de comunidades, de relaciones sociales empáticas, de formaciones de los sujetos, ¿no? De una manera mucho más integral. Y eso, la educación a distancia, pues tendrá algunos aportes, pero tanto como la relación más cercana, creo que pues que sí la lleva un poco de ganar, ¿no? Bueno, ahí lo dejaría. Rosa. Bueno, en Cuba también la educación presencial sigue siendo el modelo por antonomasia, que está instaurado en nuestra silla turca, que de ahí no lo queremos sacar. Entonces, y es interesante porque, pues, por una parte, pues, tenemos ahí todas estas cuestiones que ya están perfectamente organizadas, previstas en ese modelo, no solo para aprender, sino para socializar y demás, ¿no? Y que realmente pues ha sido muy criticado, pero que creo que también hay que darle su justo valor y los problemas que nos ha resuelto durante tantas décadas, ¿no? Entonces, el tránsito a una educación digital en el país se ve muy improbable por la escasa conectividad, ¿no? Es muy costoso montarse en un sistema de educación digital, sobre todo para las familias, dado que la conexión más fácil, la más accesible, son los datos móviles. Entonces, imagínense sostener un sistema de educación virtual con datos móviles, imposible, ¿no? Entonces, eso como que corta un poco la proyección de nos sumamos a la educación digital, ¿no? A la educación virtual. Entonces, pero fíjense que unas reacciones así interesantes. Aquí les tengo que agradecer. Voy a aprovechar como en los programas de radio esto tradicional. Quiero agradecer a mis informantes, a 2 estudiantes, una de nivel medio superior, Vania Hernández, y otra estudiante de nivel superior, Carla Joeb, que me sirvieron mucho, conversé con ellas
Porque yo en Cuba estaba, pues sí, yo veía las noticias, los informativos, ¿no? Iba a hacer fila y conversaba con los padres, ¿no? Pero no había conversado con estudiantes y ellas me contaron un poco y una de ellas, Vania, me decía, es que nosotros hemos tenido que ser nuestros propios maestros, ¿no? Con la modalidad de estas clases virtuales, ella decía, pues nos ha exigido ser mucho más responsables a nosotros de nuestra formación. Y eso es interesante también pensarlo para una vuelta al cole, por así decirlo, ¿no? Como esa conciencia de la educación también la hago yo, con mi actitud, con mi interés y demás, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, bueno, me tengo que regresar a México hace 15, 20 días llegué, ¿no? A la semana estoy dando clases en un curso intensivo para estudiantes de la universidad. Me tengo que poner al día en esto de las videoconferencias, rápido ahí con amistades, colegas, no tenía ni cuenta. Bueno, me alfabetizaron digitalmente muy rápido y se los agradezco. Y al ver, ya estoy terminando este curso intensivo y para mí es una satisfacción ver que eso fue una solución para mis estudiantes que estaban atrasados, que tenían materias atrasadas, ¿no? Y ahora conversando con ustedes, pienso en todos los estudiantes universitarios de Cuba que están en un gran paréntesis, que no han podido dar clases y de la solución que esto le hubiera representado, ¿no? Entonces, es difícil adaptarse, es muy difícil, esta simultaneidad que exige la educación digital, que si el micrófono, que si el chat, que si te están pidiendo entrar a la clase, que si por WhatsApp te está diciendo se quedó fuera el otro. O sea, esa capacidad de estar en tantas cosas al mismo tiempo es desafiante. Luego, transformar tus medios, tus materiales didácticos, prever esa interacción con los estudiantes es difícil, pero es interesante. Yo creo que necesariamente la tenemos que seguir impulsando, ¿vale? No es la panacea, tiene algunas cosas que hay que ver cómo las resolvemos, que lo teníamos en el modelo de la escolarización tradicional, que aquí no la tenemos, pero el camino para mí sí es potenciarla más. Si no la va a sustituir, por lo menos dejarlo bien organizado, porque en determinadas circunstancias es una alternativa. Es una alternativa que en la medida que la mejoremos, pues garantiza no solo el aprendizaje, sino el derecho a obtener un crédito, que también es muy importante, sobre todo mientras más tensa es la situación económica de una familia, ¿verdad? Estudiantes te dicen, no, esto lo tengo que pasar como sea, profesor, y usted me deje el trabajo, que sea, que yo busco la manera de hacerlo, porque yo no me puedo atrasar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí en una transición difícil, pero que hay que entrarle porque sí puede ser una solución. Bien, Diego. Bueno, chicos, como estábamos diciendo, no todo es malo. Hay excelentes iniciativas que nacieron desde los propios profesores también. Uno de estas fue Edu versus COVID, donde Pablo nos ayudó. Llegamos a aportar con pequeñas cosas a más de 5,000 docentes de una manera súper sencilla, que nació de una plática. Hoy es cuando necesitamos, como lo mencioné en un inicio, que esa inteligencia colectiva nos permita aprender el uno del otro y también romper esos esquemas de legitimidad y autoridad que daban la posición solo al docente, que él era el poseedor del saber. Hoy también tenemos que entender que no podemos caer en determinismos tecnológicos que ya han sido demostrados, justo lo que habíamos estado hablando, Ezequiel, que por tener dispositivos y conexiones, o como se había hablado de los nativos digitales, se ha ido resquebrajando un poco esa visión desde mi punto de vista. En cuanto a la dicotomía de si tienes los dispositivos o si no tienes, yo pienso que la idea no es esa, porque hay gente que lo tiene todo, pero no los maneja, algo que yo menciono, las plataformas con un uso educativo y pedagógico. Hay gente que tiene la mejor cuenta de Zoom para 10,000 personas, pero no la utiliza de una manera pedagógica. Se llama el profesor WordPoint. El que te abre el Zoom, el que te abre el PowerPoint y te empieza a pasar las diapositivas y te empieza a leer. Te empieza a leer lo mismo que dice la diapositiva. Dentro de eso es uno de los errores que se tiene acá en Ecuador, por lo menos. Imagínate que a los niños y a los jóvenes les tienen sentados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a otros hasta las 3 de la tarde frente al computador. ¿Por qué? Porque la legitimidad y el orden establecido del establishment, de la institucionalidad, dice que si tu horario dice 4 horas, tienes que estar 4 horas del profesor con el estudiante. Entonces, una de las cosas que uno demuestra que
quien está en la política pública no comprende lo que es la educación digital y lo que están haciendo es matar las ganas de los estudiantes, estresándolos y sobre todo muy pocas personas hablan de los problemas de salud futuros de esta generación, tanto de vista como de espalda y otro de las cosas. Eso en cuanto a la dicotomía. En cuanto a la revalorización docente, con mucho pesar, puedo mencionar también que acá en Ecuador se ha hecho mucho la crítica hacia los propios docentes, si es solamente de prender el computador y dar la clase, muchas veces enunciado. Muchos padres, en vez de generar procesos de apoyo, en vez de generar estar a la mano, tienen a criticar las clases de los estudiantes, porque hoy también estamos educando para padres. Quienes estamos en inicial, quienes estamos en escuela preparatoria, estamos educando también para padres, porque los padres tienen que también estar pendientes de los propios hijos. Ahora, acá es donde yo te mencionaba la importancia. ¿Qué pasa si tienes 3 hijos, un celular y tu papá está trabajando? No hay red que aguante. Y la red acá, las conexiones en Ecuador también son bastante precarias. Yo pienso que acá, lastimosamente, dentro de los procesos educativos en pandemia, se ha reforzado el estudio para aprobar, no para aprender. ¿Qué hicieron muchos profesores? Quisieron cumplir el currículum ecuatoriano obligatorio de 1.328 páginas. Así, entonces por eso eran como locos pasando el PowerPoint y dando como locos clase, pero no es culpa de ellos, sino es culpa de la institucionalidad que te obliga a estar sentado 4 horas sin entender que la educación en línea tiene determinados aspectos. Justamente, como te decía, yo trabajo en la Universidad Nacional de Educación, soy docente investigador ahí, y llegamos a un acuerdo tanto con docentes de autoridades en que si tienes la clase de 3 horas, vas a tratar de dar una y a partir de eso ir gestionando aprendizajes asincrónicos, autónomos y otras cosas. Pero en educación de inicial hasta bachillerato, la mayoría de colegios que conozco le tienen sentado al guagua es niño, niña, perdón, acá en Ecuador, le tienen sentado al guagua desde las 8 hasta la 1 de la tarde con recesos de 10 minutos. Entonces, es otro de los diálogos súper interesantes que tanto quienes van a ver este video tenemos que empezar a reflexionar. Y como te decía, lastimosamente hay el cliché, el típico meme. Tenemos estudiantes del siglo XXI con docentes del siglo XX y modelos educativos del siglo XIX. Pienso que todavía necesitamos seguir trabajando y asentar un poco la teoría. Ahora, uno de los puntos importantes que he podido aportar dentro de esto es las metodologías activas. Las metodologías activas son fundamentales ahora, más allá del diálogo socrático, simplemente el profesor WordPoint, sino el gestionar, el entender que en educación en línea la clave no es la cantidad de conocimiento, la educación bancaria que le depositas, sino la interacción, la motivación. Hay una frase que yo siempre menciono, que educación que no emoción es información. Te entra por una orejita, te sale por la otra orejita. La clave del docente hoy es trabajar esos procesos de educar con sentido, en entender que somos sujetos activos, que somos fortalecernos desde la empatía y además educar con sentido significa entender que somos seres humanos. Pronto, como lo decía Rosa, vamos a seguir a generar programas de acompañamiento, pero hoy, aparte de cuidarnos, hay que hacer, tanto docentes como autoridades, que esa hora de clase no sea un martirio para el estudiante. Entender que esa hora que va a dar el profesor, que está el estudiante con problemas económicos, con problemas de casa, con problemas de conexión, no sea una maldición y diga, qué pendejada, otra vez me toca ir a estudiar, sino que sienta que ese pequeño espacio que tiene junto al docente es un espacio de educación transformadora, es un espacio de educación liberadora, que hoy nos permiten las plataformas, sí, pero que también pensemos en los 3 perfiles que tenemos de estudiantes, quienes tienen conexión y dispositivos, quienes solo tienen conexión, dispositivos, pero no conexión, y quienes no tienen nada. Nuestra labor como docentes en la actualidad, Ezequiel, Justo, Raquel y Pablo, es ser esos facilitadores y darles la oportunidad. Yo lo hago en mis actividades. Aunque vos no creas, esto, que ahora lo que menos se hace es hablar. Yo he dado clases de 5 minutos para quienes no tienen ni siquiera WhatsApp hablando. He generado infografías de mis actividades y les mando a quienes tienen WhatsApp, pero no tienen otras cosas y les grabo la clase, como lo decía Rosa. Hoy no basta simplemente entender, y para ir terminando, un último punto. La importancia de las redes sociales en la educación actualmente. Hay operadoras en diferentes países que te cobran datos o te gastan de los datos Zoom o Moodle o otras cosas, pero que te dan gratis el acceso ilimitado a Facebook, WhatsApp y YouTube.
tratemos de hacer ese modelo híbrido dentro de lo que nos pide la institucionalidad y lo que tienen nuestros estudiantes, porque eso también va a ayudar a los padres de familia. Tratemos de articular esa visión también dentro de los diferentes espacios, plataformas y redes sociales, chicos. Bueno, yo quiero agradecer porque en realidad, sobre todo, han sido súper descriptivos y descriptivas con la realidad que han enfrentado vuestros países, vuestros lugares de residencia, pero también le han puesto a su propio relato un contexto de las posibilidades límite que cada sociedad tiene, ¿no? Más allá que sabemos, por ejemplo, el potencial que tiene Cuba, y Rosa mismo lo decía sobre el sistema de salud público, algo que todo el mundo admira de tu país, pero también ella misma reconoce, pero bueno, a nosotros la verdad es que potenciar la educación a distancia también nos vendría bien, y también quizás mejorar la conectividad nos vendría mejor, ¿no? Esta misma validad, por ejemplo, que acá en Europa podemos cuestionar sobre el acceso a redes sociales, por ejemplo, que aquí, o el uso, ¿no? Que refleja el acceso a redes sociales, esa brecha digital que refleja de padres, madres con hijos. Diego lo plantea también como una posibilidad para aprovechar los recursos que hay para también hacer que la economía familiar sea más llevadera en tiempos de crisis, ¿no? Y justamente también resaltando todas las complicaciones que ha vivido todos los países, que ha vivido México con un cambio sustantivo en el eje político, ¿no? Y evidentemente se da este cambio político y viene esta pandemia, y que con todas las complicaciones han habido aspectos que vale la pena rescatar, así que yo creo que han sido relatos súper descriptivos de vuestras realidades, y obviamente yo estoy seguro que Raquel, de acá de Cataluña, y Ezequiel, que bueno, estamos los tres en Barcelona, aunque somos los tres distintos territorios, quedaríamos conversando con vosotros 24 horas, sin duda, ¿no? Y esperaremos poder repetir esta instancia presencialmente, esperamos aquí en Barcelona con una tapa, con alguna cervecita y ponernos al día. Eso sí, antes de despedirlos, yo quisiera pedirles brevemente no un manifiesto, ¿no? Sino una descripción sobre los retos a los que creemos que nos tenemos que enfrentar a partir de ahora. Sin ánimo, como ha sido la tónica desde que entrevistamos a Henry Giroux, de hacer futurología, ¿no? Simplemente con el ánimo de a partir de esta propia experiencia, saber, conocimiento del territorio, del contexto en el que os situáis, pero también de vuestro propio fundamento teórico, vuestra idea, hacia dónde vamos, hacia dónde va la educación, el sentido de educar en vuestros territorios, en México, en Cuba y en Ecuador. Bien breve para ir cerrando. Janet. Es una pregunta súper difícil. ¿Hacia dónde vamos? Porque si algo ha caracterizado esta época de crisis es la total incertidumbre. No saber puede ser eso una declaración, ¿eh? O sea, puede ser eso un posicionamiento, sin duda. Sí, creo que en general eso diría yo. Lo único que podría agregar es que en el terreno de los deseos, es que me gustaría que como ya lo ha mencionado Diego y también Rosa lo dijo, se fortalecieran ciertos aspectos que son fundamentales para poder hacer un sistema educativo más robusto, más empático, más igualitario, ¿no? Que pueda, a partir de este momento, tanto los diferentes actores de la comunidad educativa puedan tener la perspectiva para disminuir estas grandes brechas que tienen que ver no solamente con el acceso a la infraestructura, que las hay y es realmente visible y lamentable, sino que también emprendamos un camino hacia la revalorización de qué es la escuela, no solamente en términos de la reproducción de conocimientos, del cumplimiento de un currículo, sino también en términos de lo importante que es para la socialización y para la construcción de un tejido social sano, fuerte, vigoroso, en donde la autogestión es fundamental para que los ciudadanos tengan ese empoderamiento, digamos, y para que puedan tener un lugar propio dentro de una estructura social que poco a poco va siendo más compleja y que necesitamos justo que los ciudadanos tengan una presencia más activa en la toma de decisiones,
porque en momentos de crisis necesitamos ciudadanos que puedan generar también respuestas y que incluso les puedan dar las respuestas a los administradores de esas supuestas, bueno, los supuestos administradores de esas crisis, ¿no? Entonces, nuestro rol tiene que ser mucho más activo y en eso la educación tiene que jugar un papel sumamente importante. Así que no puedo decir qué va a pasar en adelante, pero en el terreno de los deseos me gustaría que tuviéramos una educación más centrada en la construcción de un sujeto que puede enfrentarse a los problemas y que puede solicitar y demandar a la estructura en su conjunto que el ejercicio de ciudadanía sea más activa y que se posicione de una manera mucho más importante en la toma de decisiones y en la gestión de estas crisis. Janet. Rosa. Sí, pues pensando mucho en el contexto de Cuba, yo creo que esta coyuntura que se ha abierto con la epidemia ha demostrado que la educación sigue siendo una prioridad de la política pública importante, ¿verdad? Pero lo más interesante todavía es que sigue siendo una prioridad muy arraigada en la conciencia social y en el sentido común de los ciudadanos del país, que reclaman, que están pendientes de que el curso tiene que empezar el 1 de septiembre, si no eso es un problema, y a ver cómo le hacen las autoridades, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que es sumamente importante, que esta pandemia no haya borrado con eso, que la gente, que no haya agobiado tanto a las personas que digan, bueno, ya veremos qué pasa con la educación, ahora vamos a cuidarnos aquí, sálvese quien pueda, ¿no? No, esa necesidad, esa prioridad de mantener el sistema funcionando, de mantener los aprendizajes, es algo emocionante, es algo esperanzador. Y sobre todo esto que les decía, que esté en el sentido común, en la conciencia de las personas, porque esa es la mejor garantía de que un sistema de amplia cobertura, de calidad, no se desmantele, ¿no? Sino que hay una presión desde abajo por esto hay que mantenerlo, a pesar de ahora estamos en una situación económica muy compleja a nivel mundial, en Cuba también, ¿verdad? Y pues esa es la última garantía para que el sistema se mantenga, inclusive mejore, ¿verdad? Porque los niveles de exigencia entonces de la población también aumentan. Bueno, estas teleclases no están bien hechas. Hay que buscar otra manera de enseñar porque esto no está siendo suficiente, ¿no? Yo creo que ese es algo en lo que hay que seguir estimulando y trabajando. Una cosa pequeña, Rosa, más escuela pública, más público. ¿Qué pasa con Soy una lo convencida de la escuela pública. Yo soy una convencida de la escuela pública. No, ¿cómo decir? Fundamentalista en el sentido que pues también se valen otros modelos educativos, pero que tiene que haber una garantía pública del acceso a la educación y ya luego para determinadas preferencias personales pues puede haber cierta catálogo ahí de otras opciones, ¿no? Pero es fundamental. Es fundamental para garantizar el efectivo acceso al derecho de la educación, sobre todo en países pobres y limitados de recursos. Diego. Eso, chiquillos, como te había mencionado, debemos de entender que la educación trasciende las 4 paredes de los edificios, o las 4 paredes de un aula, o las 4 paredes de una universidad. Que la educación se hace en cada espacio, en casa, en YouTube, en los propios profesores. Además de que la base hoy para esta educación en crisis o educación en tiempos de pandemia tiene que ser la motivación, la interacción y el diálogo. Generar procesos dialógicos, generar procesos cooperativos, generar procesos que nos permitan la autonomía de los estudiantes. No porque estés dando una clase 4 horas pasando un PowerPoint quiere decir que el estudiante aprenda. Pensemos en la empatía que deben tener nuestros docentes y también pensemos en la empatía que deben tener los estudiantes y familias a los docentes. Muchas veces tenemos miedo a equivocarnos porque no nos enseñaron a fracasar,
cuando si uno fracasa y se equivoca, lo menos en tecnología, borras y vuelves a empezar. No es como las máquinas de escribir, ¿se acuerdan que ya te quedaba ahí somos de la leva de las máquinas de escribir, te quedaba la falla? Acá vuelves a empezar. Algo que te había dicho también es justamente el doctor Freddy Álvarez habla de los principios del buen vivir ligados a la educación, que están centrados totalmente hacia el diálogo, hacia la cooperatividad, hacia no la competencia, sino hacia creer y construir juntos. Hoy es un buen momento que tiene que esforzarse, tenemos que esforzarnos en conversar, rescatar el conversar más que el reproducir, más que el dar la clase de 2 o 3 horas hablando simplemente a generar procesos de interacción. Para mí la clave hoy, Ezequiel, Raquel y Pablo, es la motivación. Es generar procesos de emoción con quienes tienen algo y con quienes no tienen. Nuestra labor como docentes hoy está en tratar por todos los medios de llegar para que ninguno se quede sin aprender algo, aunque sea. Volver al teléfono, llama. Volver a utilizar otros espacios que nos permitan hacerlos, constrúyelos. Pero la clave, como lo decían también, agradecer el espacio a la Janet y a la Rosa, es tratar de esforzarnos también por motivar, por generar espacios de emoción, que eso nos va a ayudar a compartir el contenido, no poner énfasis en los contenidos, sino poner énfasis en nuestros actores, en tanto docentes, padres, como te decía, sería interesante que algún rato, como ustedes lo han venido haciendo, hablen con los padres, y yo he visto mucho la serie de videos que ustedes han hecho, no podemos hacer un cambio radical sin ser optimistas, como lo mencionaba en su video Girux. Ustedes decían, es eso, pero también requiere del compromiso y de la transformación de políticas públicas. Como lo dijo Galeano, pequeñas personas haciendo pequeños actos podemos transformar el mundo, que es lo que están haciendo ustedes y muchos otros maestros. Pero también necesitamos hacer incidencia en la política pública, porque eso nos va a permitir acompañar cada uno de estos procesos y buenas iniciativas, chiquillos. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, Janet y Rosa, por acompañarnos hoy, por estas grandes reflexiones y grandes titulares que nos tiraban ya al final. Para mí y para muchas personas viviendo en el Estado español es una gran suerte poder haber compartido estos momentos con vosotros, porque muchas veces dice que desde los medios te llegan todos los discursos filtrados, ¿no? Y te llegan unos relatos muy filtrados y con unos intereses puntuales, ¿no? Entonces, gracias a las redes sociales y a estar conectados con vosotros tres y escucharos, pues nos llega un relato mucho más completo, mucho más rico y mucho más complejo, ¿no? También. Así que gracias por esto y gracias por, bueno, todos esos consejos para intentar generar una educación y un sistema educativo con mucho más sentido. Gracias a los tres por participar. Y muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Abrazo desde Ecuador. Adiós a todos. Gracias. Nos vemos.